Hola, buenos días. El día de hoy vamos a exponer acerca de lo que es los riesgos del uso del vendaje funcional. Esto enfocado hacia lo que es una terapia deportiva. Y vamos a hacer la presentación a la que es nuestra pasante, la señorita. Dale. Así que vamos a empezar. En primera instancia, como introducción, tenemos que el vendaje funcional es uno de los principales medios o usos terapéuticos que se van a emplear para tanto un medio de profilaxis como para propiamente hacer un abordaje terapéutico. De hecho, posteriormente vamos a ver que se va a utilizar este tipo de medio para ejercer tanto lo que es prevenir las lesiones como tratarlas. Pero obviamente estas van a tener ciertas contraindicaciones o ciertos riesgos que se van a ver, que el paciente se puede ver afectado si no tomamos las medidas necesarias. En primero, ¿qué es el vendaje funcional? El vendaje funcional, como lo habíamos mencionado anteriormente, es un medio de inmovilización parcial que permite al individuo no mermar completamente la capacidad funcional. O sea, sabemos que el centro de integración, tanto muscular, tendinoso y ligamentoso, etcétera, puede verse mermado si no se mueve. Entonces, ¿qué nos va a permitir el vendaje funcional? Que tanto para prevenir una lesión o como cuando ya sucede la lesión y posteriormente se realiza lo que es inmovilización parcial, digamos, con lo que es el medio del vendaje funcional, podamos tener cierto grado de movilidad sin afectar las estructuras adyacentes que se ven afectadas por la lesión principal. ¿Cómo utilizar el vendaje funcional? En este no me basé como tanto en técnicas concisas o precisas como la técnica del 8, etcétera, para abordarlo, sino de las maneras generales, digamos, en las que vamos a tratar a los pacientes mediante lo que es el vendaje funcional. En primera instancia los podemos dividir en dos tipos generales, que es la preventiva y la terapéutica. La preventiva, ¿para qué se utiliza? Obviamente se va a utilizar para prevenirlo en lo que son las lesiones en los pacientes. Por lo general se utiliza mucho en el ámbito deportivo, como lo vemos con algunos pacientes de halterofilia. Aunque también hay un punto muy curioso de esto de la preventiva, y es que dependiendo de las necesidades o los requerimientos musculares de los pacientes, no siempre se les tiene que vendar por lo general. Obviamente cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una compresión de un segmento muscular que nosotros necesitamos trabajar, obviamente al no sobrecargar tanto o al no ejercer la presión o la fuerza o la contracción necesaria para los músculos, todas las estructuras musculares implicadas en lo que es el levantamiento, por ejemplo, de las pesas, pues se puede ver afectada la capacidad de contracción y la fuerza y la potencia muscular del segmento muscular que se va a activar, ¿no?, al momento de realizar la actividad. Por eso es que hay que tener cuidado al momento de emplear lo que es el vendaje funcional. Posteriormente tenemos lo que es el medio terapéutico para lo que es el empleo del vendaje funcional, que esta vez sí tenemos lo que es la lesión y vamos a tratar el vendaje funcional como de manera complementaria con consulta terapéutica o abordaje terapéutico, pues tratar de completarlo, ¿no?, como cualquier otro medio físico. El vendaje funcional terapéutico también va a tener ciertas características específicas a que lo van a diferenciar de lo que es el preventivo. El terapéutico como tal, pues no va a producir un efecto secundario, no va a requerir lo que es efectos secundarios o va a evitar lo que son efectos secundarios producto de lo que es la inmovilización total, que eso es lo que te había platicado principalmente. Cuando nosotros sufrimos una lesión, ¿qué es lo primero que hace una persona? Tratar de no mover el segmento. Nosotros sabemos que eso está mal, inclusive hay fotografías antiguas que comentan que hay que tener un reposo como lo es en el método RAIS, y que sabemos que no es así, hay que sobrecargarlo poco a poco, mantener una carga constante para que se vaya acostumbrando a lo que es la zona afectada. Posteriormente tenemos que se utiliza con fines proprioceptivos y para evitar posibles traumatismos hasta que los tejidos se han regenerado completamente, y esto lo vemos mucho en la práctica deportiva. Obviamente cuando un deportista no trabaja lo que es la propriocepción como tal, porque ¿qué hace el vendaje? Hace una compresión. ¿Y qué hace la compresión? Estimula lo que son los receptores mecánicos que se encuentran en lo que son los ligamentos, los tendones, etc. Obviamente eso nos va a ayudar a recuperar la propriocepción en conjunto con lo que son ejercicios propios para ello, ¿no? Entonces también pues nos va a ayudar. También tenemos lo que es situar los tejidos lesionados en posición de acortamiento, disminuyendo la tensión de estos. Y este es el punto principal por el cual se utiliza lo que es el vendaje funcional terapéutico, a diferencia de lo que es el preventivo, que es mantener una posición de acortamiento para que no sufran tanto estrés los músculos y posteriormente se vaya acoplando o adaptando a las diferentes cargas y en cuestión de nuestro abordaje o cómo vaya evolucionando los pacientes. Después tenemos otros factores que ya son complementarios, como el efecto de cicatrización, el refuerzo de los tejidos lesionados, que se va a ver en relación con lo que es la posición de acortamiento, y
decir que favorece una actividad funcional mínima, ¿no? Para que posteriormente, conforme vaya avanzando el tratamiento y la evolución del paciente, pues se vaya disminuyendo lo que es la presión en lo que es el vendaje funcional. A diferencia del preventivo, es útil en lesiones crónicas o recidivantes, como lo puede ser en ciertos casos de deportistas que sabemos que, por ejemplo, tienen una lesión o que son muy propensos a que tengan esguinces por el tipo de trabajo muscular o el gesto deportivo más que nada que se requiera, pues podemos apoyarlos con lo que es el vendaje funcional preventivo. Otro punto muy importante es que el vendaje se sitúa en posición neutral sin corregir lo que es la posición natural, a diferencia de lo que es el vendaje funcional terapéutico. También su objetivo es evitar posiciones o movimientos extremos que puedan dañar los tejidos debilitados. Y el punto más importante yo creo que se tiene que tomar en cuenta es que no es conveniente abusar de los vendajes preventivos. ¿Esto por qué? Porque nosotros no podemos sustituir lo que es la capacidad funcional o la capacidad muscular. Porque si nosotros damos constantemente lo que es el vendaje preventivo como tal, en la práctica deportiva, ya sea en los entrenamientos constantemente o en las competiciones, nosotros vamos a debilitar la musculatura. ¿Y qué vamos a generar? Vamos a generar que el paciente sea más prevalente que tenga lesiones asociadas a su deporte. ¿Sale? Estas es como que las principales diferencias o las características entre estos dos tipos de vendajes, que como bien sabemos, es como que el vendaje es el material, pero el método con el que después se va a utilizar tiene mucho que ver con lo que es la manera en que se va a desarrollar el paciente, ¿no? Y ahora, ¿cuáles son los objetivos que habíamos explicado anteriormente? Pues ya están todos como que aquí agrupados. Principalmente se utilizan en patologías traumáticas y deportivas, como bien lo podemos ver en la práctica deportiva común aquí. Tratar lesiones articulares, de hombro, muñeca, dedos, tobillo, rodilla, cadera, espalda, entre otras zonas del organismo, porque igual en pacientes postoperatorios se utiliza mucho lo que es ese tipo de vendaje. Obviamente, al tener un tipo de cicatriz, ese es un vendaje de lo que es el pulgar. Para lo que es, si no me recuerdo, es para un tenista. Obviamente cuando hace fricción se empieza a dañar la estructura, entonces para los entrenamientos y todo, o también por si había tenido algún tipo de lesión que se esté tratando, pues no sobrecargar lo que es la actividad funcional del movimiento. Sí, estos son como que los objetivos principales: sujetar y mantener el lugar apósitos, ejercer compresión en las heridas, mantener férulas en su sitio, inmovilizar o limitar los movimientos, aunque sabemos que no se limitan completamente, sino hasta la capacidad funcional o la capacidad que tenga el individuo en el momento de que sucede la lesión para posteriormente ir progresando. También disminuir el dolor y el edema de las lesiones, facilitar la regeneración de los tejidos al permitir el movimiento, corregir deformidades, que también se utiliza mucho, por ejemplo, en la práctica clínica de una materia que se llama valoración clínica. Realizamos lo que es un vendaje para el hallux valgus y se corrigió bastante la posición del dedo, y esto es para que no siga avanzando lo que es la cronicidad de esto y no se vaya deformando más, ¿no? Entonces también nos va a ayudar a lo que son las alteraciones estructurales. También se encuentra facilitar y estimular el movimiento, prevenir las lesiones, como bien lo habíamos mencionado anteriormente, y las deformidades. Ahora sí, lo importante, las contraindicaciones como tal. En fracturas óseas, porque esto va a depender también de la... Bueno, no, de hecho, debería dependiendo de la fractura, pero no podemos ejercer una compresión en un lugar donde está fracturado, porque nosotros podemos generar lo que se va a conocer como un síndrome compartimental. Obviamente, al no estar maduradas completamente lo que son las fibras en lo que es el callo óseo, ni todo este movimiento cartilaginoso que se forma en el callo óseo, nosotros vamos a generar un estrechamiento entre las fibras. ¿Esto qué va a producir? Va a producir un estrechamiento a nivel de las fibras musculares, y se van a provocar como que un tipo de fibrosamiento, que no es un tipo de fibrosamiento como tal, sino que se van a engrosar lo que son las fibras y no va a permitir el paso de lo que es el flujo sanguíneo, y se va a producir una necrosis avascular. Eso se le va a conocer como síndrome compartimental, que es una de las preocupaciones más comunes asociadas a lo que es este tipo de cuestiones, ¿no? También nos va a mencionar lo que son los edemas importantes en la zona lesionada, aunque esto va a depender del tipo de edema también, porque sabemos que no es lo mismo un edema por inmovilización a lo que es un edema por algún traumatismo. Entonces también hay que discernir entre ese tipo de tratamientos, ¿no? También se va a estar destinada, no se puede aplicar ni roturas tendinosas, ligamentosas o musculares. Como bien sabemos, nosotros como fisioterapeutas tenemos que tener o saber diferenciar entre los diferentes tipos y grados de lesiones que tiene nuestro paciente. Obviamente nosotros no podemos ejercer lo que es un vendaje compresivo
en lo que es una ruptura tendinosa completa, por ejemplo, del tendón aquileo, ¿no? Obviamente eso tiene que tener un tratamiento terapéutico y aparte tampoco vamos a generar la compresión o vamos a generar que no trabaje lo que es el tendón, porque bien sabemos que podemos debilitarlo y podemos tener una recidiva de la lesión principal que puede ser una rotura, ¿no? Entonces tampoco buscamos eso, porque lo que nosotros buscamos realmente es fortalecer lo que es el tendón y poder trabajarlo y restablecerlo a lo que es la capacidad que pueda desarrollar nuevamente el paciente. También cosas un poquito más lógicas como lo de enfermedades de la piel, trastornos trópicos o lo que es la dermatitis, las alteraciones vasculares o arteriales o la insuficiencia venosa y la alergia al material adhesivo, que eso es más para el drenaje neuromuscular, pero está mencionado. Y como conclusión podemos analizar que en la presente exposición pues hablamos del vendaje funcional en su mayor amplitud o en sus generalidades como tal para poder discernir entre los objetivos que nosotros queremos realizar. Obviamente, como te había mencionado, no es lo mismo un vendaje preventivo a lo que es un vendaje terapéutico usando el mismo vendaje funcional, ¿no? Entonces hay que comprender cuál es la fisiopatología y la biomecánica del paciente para poder ejercerlo de una mejor manera sin dañar a la integridad de lo que es nuestro paciente.